Bienvenidos a Conexiones. Hoy vamos a hablar de qué es la manósfera, quiénes están en ella y cómo funciona. ¿Cómo se originó la manósfera? ¿Qué motiva a hombres de diferentes contextos a unirse o sentir afinidad dentro de esas comunidades? ¿Qué papel desempeñan las redes sociales en la difusión y normalización de sus discursos? ¿Y los influencers? ¿Qué consecuencias tienen sus ideas en la percepción y trato hacia las mujeres? ¿Hasta qué punto la manósfera refleja preocupaciones legítimas sobre la masculinidad y dónde cruza la línea hacia la misoginia? ¿Cómo debe ser una mujer? Bueno, a los hombres de valor nos gustan las mujeres muy femeninas. Manósfera es un conjunto de espacios en Internet que promueven ideologías misóginas y antifeministas. Las mujeres y feministas son responsables de todos los males del mundo por haber roto el orden tradicional que situaba a los hombres por encima de todos los demás seres. Uno de los vertebradores de toda la manósfera es la guerra contra las ideas feministas. El 90% de las parejas se acaban rompiendo porque cometen este error que yo mismo cometí durante años. La mujer, por sobre todas las cosas, lo que busca en una relación, antes de amar, la mujer tiene que sentirse segura. Este joven, Elliot Rodger, asesinó a 6 personas en California. Antes del ataque, grabó un vídeo donde culpaba a las mujeres por rechazarlo. Los usuarios que se mueven en estos entornos son hombres jóvenes que se presentan como víctimas de lo que denominan ideología de género. Empezaron con un mensaje de el cuerpo, el bienestar y tal, se fueron derivando a una potenciación de la masculinidad, ya va llevando a otros sitios, a otros derroteros que te van diciendo lo que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser una mujer. En los últimos meses, tal vez a partir de una conversación con alguien, en la entrevista en un programa de radio o a partir de la serie Adolescencia, hayas escuchado el término manósfera. No es nuevo y se viene usando desde hace un tiempo. ¿Pero qué es? ¿Qué significa esta manósfera? Manósfera, término que viene del inglés, de las palabras man, hombre, y esfera. La manósfera es un conjunto de espacios en Internet que promueven ideologías misóginas y antifeministas. Los usuarios que se mueven en estos entornos son hombres jóvenes que se presentan como víctimas de lo que denominan ideología de género. Este mundo, que algunos llaman manósfera, está llena de contenidos orientados a varones jóvenes, adolescentes e incluso niños. Muchas veces contenidos que reivindican una masculinidad estereotipada, con mujeres que son objetos y mensajes que están cargados de un sexismo a veces sugerido y otras bastante explícito. Tips para convertirte en un hombre de alto valor. A ellos que muchas veces nadie les pregunta cómo están. ¿Sé lo que es un mansplaining? Muchos hombres me piden que haga más contenido para ellos. ¿Cómo debe ser una mujer? Bueno, a los hombres de valor nos gustan las mujeres muy femeninas. A los hombres no se nos enseñó a gestionar nuestras emociones. Consejos de vida para hombres. No eres un cajero automático. A los hombres no les atrae el éxito financiero de una mujer. Las mujeres no se fijan en el hombre más sexy. Entre más masculino es un hombre, la mujer se vuelve mucho más femenina. Esta manósfera no surge de la nada. Se desarrolla en un contexto en que muchas personas, entre ellos jóvenes varones, se sienten desorientados y llenos de ansiedad, soledad e incertidumbre. La manósfera es una red de creadores de contenido que intentan dar respuesta a esas preguntas existenciales que tantas personas se hacen. Y hasta ahí la verdad que suena bien, pero lo cierto es que no funcionan como una clase de filosofía, el consejo de un amigo o un profesional de la salud mental. No, funcionan más bien como un culto con sus propios dioses y sus propios demonios. Las respuestas que la manósfera da siempre deben ser simples, memificables y lo suficientemente generales como para responder cualquier inquietud que tengan sus creyentes. Para esta gente, el estado del mundo puede ser explicado en un solo párrafo.
Las mujeres y feministas son responsables de todos los males del mundo por haber roto el orden tradicional que situaba a los hombres por encima de todos los demás seres, y de no ser por la justicia social, ellos ocuparían el lugar que merecen. Es decir, tendrían autos rápidos, mujeres hermosas y el respeto de la sociedad en general. Como muchos otros términos que usamos para hablar de fenómenos que están relacionados con Internet, tiene un origen anglosajón y no siempre se puede aplicar directamente a nuestras realidades. Sin embargo, algunas cosas sí nos afectan. Santiago Morcillo, sociólogo, investigador del CONICET y miembro del Instituto de Masculinidades y Cambio Social en Argentina, nos habla sobre esto. Por supuesto que estando en el mundo online, es todo global, ¿no es cierto? Todo circula muy rápidamente por distintos lados, pero me parece que el peso fundamental lo tiene sobre todo el mundo anglosajón. Por lo menos lo que a mí me resulta más interesante, que me parece que nos puede resultar más interesante en nuestra región, es que hacen un conjunto de críticas y de formas de deslegitimar las posiciones del feminismo o más ampliamente la reivindicación de los derechos de la mujer. La manósfera habla de algo que sucede en Internet, y es que realmente Internet ha tenido un impacto muy importante. Pero esta violencia sexista que encontramos en entornos virtuales también tiene muchas continuidades con la violencia sexista que existe desde hace muchísimo tiempo en el mundo físico. Creo que esa circulación entre el anonimato y la sobreexposición pública bajo un formato que no es el de los medios de comunicación y con una velocidad distinta de la televisión o la radio, pueden ser un poco los elementos novedosos que aporta Internet y la circulación online a la reproducción de discursos que después no son súper novedosos, digamos, que son nada. Nosotros vemos, cuando ve un poco la literatura de los antifeminismos, lo que parece es que ante cada ola feminista siempre hay una respuesta antifeminista, ¿no es cierto? Una reacción o backlash, como le dice la literatura anglosajona, que va a tomar características particulares en cada momento histórico, ¿no es cierto? Pero que también reproduce una serie de leitmotivs. Lo que estamos viendo tiene que ver con cómo estos varones construyen su identidad en un entorno mediático específico. El investigador del programa Género, Sexualidad y Salud Reproductiva de la Facultad de Psicología, Pablo López, nos habla de cómo era cuando Internet no existía. Los pares surgían especialmente de los centros educativos, de los espacios deportivos, de los espacios comunitarios, y eso es la historia de la vida del humano a lo largo de muchísimo tiempo. Antes de los centros educativos, digamos, antes del siglo XIX, habían otros espacios más vinculados al trabajo, pero la construcción de la identidad siempre se generaba básicamente cara a cara y en el vínculo con otro. Podríamos decir que en el siglo XX algo de esto cambia cuando empieza a intervenir, además del encuentro cara a cara, los mensajes que te llevaban de la radio, de la música, del cine, de la televisión, pero siempre eran básicamente mensajes que contribuían a la construcción de tu subjetividad, sin interacción. Es decir, me llega algo del cine, me llega algo de la música, me llegan ideas que de repente nadie en mi circuito muy cercano de cara a cara me podía haber comentado, y bueno, a partir de esa idea nueva yo puedo ir construyendo mi propio ser como ser humano a partir de justamente de lo que puedo imaginar y de lo que puedo conocer. Si medios de comunicación como la radio y la televisión cambiaron la forma en la que los jóvenes construyeron su identidad, la llegada de Internet y más aún el acceso constante desde un smartphone tuvieron un impacto aún mayor. Claramente hay una diferencia sustancial cuando aparecen los entornos digitales. Probablemente las diferencias sustanciales sean dos, ¿no? Y más allá de los entornos digitales e Internet, capaz que habría que hacer un especial énfasis en el advenimiento del smartphone, vamos a decir, a mediados de la década del 2010 en Uruguay, que es cuando se masifica, por esa posibilidad de tener un emisor permanente de mensajes que es portable y lo lleva al bolsillo. Eso es una
una enorme diferencia. Primera, pero probablemente la más importante, es que el smartphone me conoce y con el smartphone puedo interactuar. Puedo interactuar con otras personas, encontrarme con gente que tenga intereses afines, conversar con gente que está del otro lado del mundo, escuchar a mi medida las ideas que a mí me interesen. Y por otro lado, el smartphone, en tanto aparato, no el aparato, sino el software que lo respalda a partir de las plataformas, también empieza a conocerme y también empieza a ofrecerme contenidos, incluso sin que yo se los pida, que entiende el algoritmo que son los necesarios para mí o los que más puedo llegar a disfrutar. Por lo tanto, tenemos un cambio sustancial en la configuración de identidad. Vos podés hablar con gente muy remota, con gente que tiene intereses muy distintos, escuchar mensajes de todo tipo y además interactúas con algoritmos que te conocen y de algún modo también van preformateando aquel contenido con el que vas a tener contacto y por tanto en alguna medida también influyen en cómo construís tu subjetividad. En Conexiones ya perdimos la cuenta de la cantidad de veces que hablamos de estos algoritmos y del rol que tienen en reproducir ciertos contenidos que son problemáticos. Los algoritmos de las principales plataformas están hechos para mantenernos en esas plataformas, mostrándonos solo contenido que se parece al que generalmente nos gusta mirar. Así se forman las llamadas cámaras de eco o cajas de resonancia. Imagina esto, solo hablas con personas que están de acuerdo contigo en todo. Siempre ves lo mismo, nunca escuchas otras opiniones, nunca desafías tus ideas. Bienvenido a una cámara de eco, un lugar donde solo te rodeas de lo que ya piensas. Y el mundo fuera de tu burbuja parece una especie de planeta paralelo. Imagínate que ves un video, lo compartes, lo comentas, le das me gusta y ¡zas! El algoritmo te da más de lo mismo. Y así, sin darte cuenta, te vas metiendo más y más en tu propio mundo digital. Y aquí lo curioso, empiezas a pensar que todo el mundo está de acuerdo contigo. Las opiniones contrarias te parecen raras y las personas que piensan diferente parecen estar en otro planeta. Y lo peor es que a veces ni te das cuenta de que estás en medio de todo esto. ¿Y esto cómo funciona en el proceso de construcción de identidad de los adolescentes? Pablo López usa un ejemplo para explicarlo. Voy a tratar de ser claro en un ejemplo. Yo puedo ser un varón de 13 años y decir, bueno, voy a buscar en YouTube cómo conquisto una mujer. Inmediatamente YouTube entiende cuál es mi búsqueda, ya tiene una cantidad de datos míos vinculados por los metadatos que yo estoy dejando, sabe lo que he mirado, sabe lo que me ha gustado y de repente me puede aparecer un video vinculado, creo, un poco al tema de la entrevista, que es de la manósfera, acerca de estos muchachos que desde la manósfera, que capaz que después explicamos un poco más, tienen escuelas de seducción basadas en misoginia, en el maltrato de las mujeres, en la manipulación, en la idea de que los varones manipulando y vulnerando a las mujeres pueden conquistar. Eso es una posibilidad. A partir de que el muchacho ve ese video, depende mucho también la experiencia anterior y la educación que tenga. Bueno, ¿esto me está hablando a mí o esto me parece rechazable? Si le parece, sí, me está hablando a mí, probablemente el algoritmo le tire otro, le tire otro, le tire otro. Busque contenidos relacionados y vaya a darle un grupo de referencia que puede estar haciendo eco con sus propias frustraciones, sus propias necesidades. Y de repente, a otro varón de la misma edad que hace la misma búsqueda, eso no le resuena bien, sigue buscando contenidos, encuentra otro tipo de ideas, se pone a escuchar videos de las mujeres que dicen, bueno, ¿qué es lo que estamos buscando? Otro registro distinto y construye otro modelo porque ese varón tiene otro registro distinto. Las redes no te ofrecen un modelo de construcción de masculinidad o un modelo de construcción de feminidad. Te ofrecen muchos. El tema es que, por un lado, con lo que resuena a uno, por otro lado, la reiteración de la elección de los contenidos y finalmente el ir aceptando determinado discurso, irse convenciendo de determinado discurso, puede generar un tipo de subjetividad distinto de otro.
es importante tener en cuenta que la manósfera no es toda igual. Y en ella se encuentran muchas cosas que a primera vista no parecerían relacionarse directamente con la construcción de la identidad masculina, como por ejemplo las criptomonedas y las finanzas, o el cuidado del cuerpo, o incluso los vikingos. Sin embargo, Pablo López nos ayuda a conectar todo eso. Porque básicamente en la manósfera la idea de masculinidad se vincula a la posibilidad de conquista de las mujeres, salvo en algunos grupos que están al revés, festejan el celibato y la separación de las mujeres. Pero salvo ese grupo, en general los demás es la conquista de las mujeres a partir del éxito personal. Entonces, el mundo cripto está vinculado a, bueno, de esta manera va a ser plata rápido y fácil. El mundo de los vikingos está vinculado a cómo se expresa la virilidad y el dominio sobre los demás. Todos los contenidos vinculados también a los valores tradicionales de género y a la ultraderecha, que están muy cercanos a la manósfera, no es que sea un discurso que no habla sobre masculinidad, sí habla sobre masculinidad y sobre todo sobre misoginia. Uno de los vertebradores de toda la manósfera, incluso aquellos que no están buscando, digamos, relaciones sexuales, sino que festejan el celibato, es la guerra contra las ideas feministas y la sensación de que el mundo está beneficiando, especialmente a las mujeres, y dejándolos atrás a ellos. Ese discurso lo vas a encontrar cuando mires lo cripto, lo vas a encontrar los que buscan runas vikingas, lo vas a encontrar cuando estés viendo a la escuela de seducción, o lo vas a encontrar cuando estés mirando los comentarios que hacen los grupos incel. López menciona un grupo muy importante dentro de la manósfera, del que hemos escuchado mucho en estas últimas semanas, los incel. Incel es la abreviatura de Involuntary Celibate, que en español podría traducirse como algo así como célibe involuntario o involuntaria, y describe a jóvenes que aseguran que a pesar de intentarlo, no consiguen tener relaciones sentimentales y sexuales. El discurso de estos grupos muchas veces está cargado de resentimiento, en el que aseguran que las mujeres tienen la obligación de cumplir con ellos y las hacen responsables. Otro de los conceptos clave entre los incels es la llamada regla 80-20. Consiste en creer que el 80% de las mujeres solo se siente atraída por el 20% de los hombres. Y al asumir que nunca estarán en ese 20%, algunos dicen tener una especie de despertar tras tomarse la píldora negra, otro de sus conceptos. Se trata de una metáfora que proviene de la pastilla roja de las películas de Matrix y que significa tener un despertar repentino a una verdad supuestamente oculta. Muchos incels instan a sus seguidores a tomar la píldora negra o pastilla negra para confirmar, según ellos, que en el mundo hay una conspiración feminista en contra de los hombres, volviéndose más radicales y violentos. Pablo López explica que más allá de que sea o no cierto, muchas veces los jóvenes que no logran encontrar pareja se identifican con este relato y así entran en la caja de resonancia de la manósfera. No hay ninguna evidencia científica de eso, es simplemente un trasladar una idea que suena científica a una realidad que no tiene nada que ver, pero que repetida y leída acríticamente, y sobre todo cuando algo de eso resuena con mi vida concreta, ay, sí, eso pasa. Esa idea que parece pseudocientífica, pero que la manifiestan con gran seguridad y que por otro lado resuena con algo que me sucede a mí, hace que, bueno, estoy enganchado con esto. Y entonces, ¿qué busco? Alguien, amplíame esto. ¿De dónde salió esto? Y entonces ahí encontrás otro video que te habla de la psicología evolucionista, te dan como una serie de explicaciones sencillas de divulgación pseudocientíficas que van enganchando. Eso hace que, es lo que hablábamos recién, y refiere a esto de la caja de resonancia, que me vaya encontrando con contenido cada vez más similar, me vaya encontrando con foros que discuten, cuentan casos, yo leo, eso me pasó a mí, entonces puedo empezar a tener un diálogo con esa persona y lo empiezo a seguir en redes y por lo tanto aquello que le confirma a esa persona lo que vivió también me lo confirma a mí y en un momento entramos en una comunidad donde todos nos sentimos reflejados en algo que en realidad no tiene mucho sustento generalizable, pero sí tiene que ver con la realidad de cada uno. Esta victimización que se encuentra en la manósfera se relaciona directamente con algo más general de los movimientos reaccionarios contemporáneos. La idea de que existe una hegemonía de izquierda que va desde Barack Obama y Disney hasta el comunismo. La supuesta existencia de este movimiento, que algunos llaman woke, les permite presentarse como rebeldes e incomprendidos. Santiago Morcillo nos habla sobre esto. Es interesante cómo ellos
de alguna forma logran hacer pasar la idea de que hay una hegemonía socialista, comunista, que va desde Disney y sus películas que pervierten a los niños con toda la cultura woke. Eso ahí, por ejemplo, toda esa idea de la cultura woke que viene del mundo anglosajón empieza a resonar acá también, eso circula. Entonces logran construir esa imagen de que hay una hegemonía, está ahí metido Disney, Obama, pero también estaba Chávez, o lo que a vos se te ocurra, aparece como un conglomerado de instituciones y personajes que son los poderosos contra quienes ellos llaman a rebelarse, ¿no es cierto?, a enojarse. El resentimiento y la misoginia que se encuentran en esta manósfera y en particular en las comunidades incels muchas veces se ha convertido en violencia física. En 2014, este joven, Elliot Rodger, asesinó a 6 personas en California. Antes del ataque, grabó un vídeo donde culpaba a las mujeres por rechazarlo y en muchos foros incel es considerado un héroe. En 2018, en Canadá, Alec Minassian atropelló con una furgoneta y mató a 10 personas. Días antes había publicado en Facebook la frase «La rebelión incel ha comenzado». Y en 2021, en el norte de Inglaterra, Jake Davidson, quien también divulgaba ideas incels en sus redes, mató a 5 personas. ¿Cuál de estas personas se identifica como un influencer de la manósfera? Slavoj Žižek, Andrew Tate, Angela Davis. Andrew Tate es un ex kickboxer que ganó notoriedad por sus declaraciones misóginas y una forma extrema de aconsejar sobre masculinidad y relaciones afectivas en las redes sociales. Esto lo convirtió en una figura muy visible dentro de la manósfera. Recientemente, Tate fue procesado e investigado en Rumania por delitos de trata de personas, violación y crimen organizado. Seguimos en Conexiones. Hasta ahora hemos hablado de que la manósfera es un movimiento en el que se vinculan jóvenes y muy jóvenes. Y por eso podemos tender a pensar que es un movimiento anónimo y muy orgánico. Y sin embargo, nos falta hablar del rol de otros personajes que juegan, los influencers. Existen muchos influencers que desde la manósfera que han ganado prestancia a través de tener miles y miles de seguidores, que empezaron con un mensaje de el cuerpo, el bienestar y tal, se fueron derivando a una potenciación de la masculinidad, ya va llevando a otros sitios, a otros derroteros que te van diciendo lo que tiene que ser un hombre y lo que tiene que ser una mujer, y que el feminismo y las feministas se han cargado la idea tradicional de hombre, se ha cargado nuestra cultura. Estos influencers contribuyen al crecimiento y al desarrollo de la manósfera y sus mensajes porque son capaces de atraer a muchos varones que están descontentos, ofreciéndoles un camino simple para resolver esa incomodidad. Inicialmente usarán estrategias básicas y útiles, como recomendarles ir al gimnasio, ordenar su cuarto o no tener olor a chivo. Y una vez conquistada la confianza de su público, que habrá sentido una mejora de su autoestima, ya que efectivamente hacer actividad física y bañarse son consejos útiles para sentirse mejor, pasarán a venderles justificaciones sobre por qué aún así no son respetados por la sociedad en general. Y es que esta nueva concepción de masculinidad que algunos venden y otros están dispuestos a comprar está increíblemente relacionada con la búsqueda de estatus. Una búsqueda de estatus que básicamente se resume en que si te frustra un sistema corrupto, la salida no es intentar arreglarlo o crear relaciones auténticas que te hagan feliz, sino escalar hasta la cima para que tus subalternos de alguna forma te respeten. El mundo de estos influencers es bastante variado. Hay algunos que son fervientes convencidos de que el mundo está dominado por el feminismo y eso los convertirá en parias.
Otros pueden ser catalogados como misóginos, pero son sobre todo oportunistas que hacen dinero vendiéndole a jóvenes descontentos el supuesto secreto de su supuesto éxito. Spoiler, en la mayoría de los casos el secreto es de cartón pintado y de autos alquilados. Pues hay una cantidad de influencers más locales, más pequeños, que incluso montan un escenario para poder enganchar. Alquilan determinado tipo de autos, alquilan determinado tipo de casas y muestran a los demás cómo es ser exitoso, porque su negocio también es tener seguidores, etc. No son exitosos, no tienen ese auto, no tienen esa casa, pero se venden de esa manera y dicen, si tú haces lo que yo hago, te vas a convertir en esto. En muchos casos, la construcción de una imagen de éxito viene acompañada de una retórica de meritocracia radical, en la que el influencer se presenta como alguien que está todo el día dedicado al automejoramiento. Y esto sirve para mantener a los varones enganchados. Al aprovechar la frustración requiere que hagas sentir al otro culpable de su situación y que quiera sacar. Entonces es bueno, vos sos un flaquito que no te mira nadie, pero a las 5 de la mañana, ¿qué estás haciendo? Porque yo ya estaba metiendo la cabeza dentro de un balde de agua fría para sacarme las arrugas de la cara. Hay cuestiones vinculadas también a la filosofía estoica, en unas deformaciones del estoicismo tremendos que aparecen en estos grandes influencers, como vos decías, de este tipo de discursos. Pero la búsqueda siempre, en definitiva, es hacer responsable al sujeto de lo que le pasa, que siempre tenemos una responsabilidad con lo que nos pasa, pero hacer creer que hay un solo camino que yo te puedo mostrar y mientras yo te lo pueda mostrar vos vas a seguirme. Como decía Santiago Morcillo en el primer bloque, muchos de estos fenómenos surgen en el norte anglosajón y luego se expanden y llegan a nuestra región. En algunos casos, los influencers misóginos intentan hacer un calco de los de otras regiones, pero los más exitosos son aquellos que logran adaptar esa tendencia global a los problemas y las ansiedades de sus propios entornos. Me parece que en los ejemplos donde es más exitoso es cuando logran hacer una adaptación que toma en cuenta ciertos sentidos y ciertas vicisitudes de la vida local, ¿no es cierto? Ahí es donde hacen efecto. Me parece que parte del avance que se logra en Argentina tiene que ver con eso, con que sintoniza no solamente esta cuestión, sino con ciertos malestares ligados a la cuestión económica. Hay una serie de componentes que logran cuajar y ahí hacen sentido. Así como hay influencers que intentan aprovechar el descontento de los varones para ganar dinero, vendiéndoles cursos, criptomonedas o pirámides inexistentes, otros quieren convertirlo en capital político y últimamente han tenido bastante éxito. Bueno, Agustín Laje tiene una intención muy política en aprovechar esa frustración y convertirla en caudal político. Y si uno... es bastante simple, si uno mira el perfil de votante, por ejemplo, del candidato que apoyó en su momento a Agustín Laje, que fue Javier Milei, y el apoyo que al día de hoy sigue teniendo, se concentra especialmente en varones jóvenes. Es decir, hay algo ahí en esa disconformidad, frustración, etcétera, que se puede convertir en caudal político. Los discursos e influencers más exitosos se adaptan a las realidades en las que se desarrollan, calibrando lo que dicen y el tono en el que se expresan según el ánimo social. Para Santiago Morcillo, el éxito político de un candidato afín a este discurso misógino como Javier Milei contribuye a una radicalización. Veíamos que en sus discursos aparecían muchas veces miradas que podemos caracterizar como post-feministas. Es decir, lo que grosso modo se piensa es, bueno, sí, está bien la igualdad entre hombres y mujeres, pero eso ya se logró. Lo que están queriendo es anacrónico el feminismo, lo que están queriendo es fortalecer privilegios, en realidad. Luego eso se va transformando. Nosotros empezamos a hacer trabajo de campo, eso decía, en el 2022, y ahora particularmente con el vuelco que da a partir de las elecciones y del arribo de Milei al poder, ya esas posiciones como moderadas o postfeministas o de conceder en alguna pequeña cosa
empiezan a desaparecer y empiezan a endurecerse cada vez más. La manósfera y sus ramificaciones tienen también impactos electorales, pues en todo Occidente se observa que los varones jóvenes se inclinan mucho más a las ultraderechas que sus pares mujeres. En un extenso análisis que hicimos aquí en público, explicamos cómo los hombres jóvenes se sitúan en promedio más a la derecha que las mujeres jóvenes de la misma edad. Se ha producido un proceso de polarización. Hasta 2018, hombres y mujeres jóvenes se ubicaban ideológicamente cerca. Desde entonces, los hombres se han movido hacia la derecha y las mujeres hacia la izquierda. Bueno, para seguir profundizando en estas cuestiones es que estamos con Néstor Rodríguez, que es psicólogo, diplomado en estudios de género y especializado en intervención de varones que ejercen violencia de género. Hola, bienvenido. Muchas gracias. Y más cosas, pero hicimos un resumen. Inicio con una pregunta. ¿Qué cosas, si tuvieras, más allá del tiempo o de algunos cambios que se puedan haber dado en las épocas, qué cosas determinan, construyen la masculinidad? Bueno, es una pregunta súper difícil esa, como para abordarla en tan pocos minutos. Pero en realidad podemos definir que la masculinidad es lo que en una sociedad y en un contexto determinado está socialmente aceptado, consensuado de lo que tiene que hacer un hombre, digamos, ¿no? Eso en términos generales. Después, cuando entramos a complejizar un poquito más, en realidad la masculinidad es algo que tenemos que verlo siempre en términos relacional, es decir, se configuran las masculinidades en relación con un otro, pero también en lo que se entiende de lo que son las feminidades, ¿verdad? Entonces es un término que siempre está en relación. Por eso cuando se habla muchas veces de las crisis de las masculinidades, en realidad de lo que tendríamos que hablar es de las crisis de relaciones de género. ¿Por qué? Porque en una perspectiva más sistémica, cuando hay algo que se mueve, lo otro tiende a moverse, ya sea para acompañar el cambio o para resistirlo, ¿no? ¿Y cuánto hay en ese juego, en esa construcción de relación con lo que ocurre en los medios de comunicación, en las redes sociales ahora? Por ejemplo? Muchísimo, porque también en la medida de que las redes sociales, los medios de comunicación, también ofrecen modelos identificatorios de lo que es ser un hombre, de lo que es ser una mujer, de lo que es la forma de vincularse de una perspectiva de género, eso configura también producciones de subjetividad basadas en género, ¿no? Antes, por ejemplo, se habla mucho de un concepto que es el de masculinidad hegemónica, ¿no? Que es un concepto que se ha divulgado mucho y ha perdido un poco el sentido que tenía inicialmente, pero cuando se habla de masculinidad hegemónica se habla de un modelo que antes, por ejemplo, podíamos representarlo en lo que era la virilidad, la fuerza, ¿no? La imagen clásica de Sylvester Stallone en Rambo, y eso es un modelo que ha ido cambiando porque también las configuraciones de masculinidades de lo que esto que te decía, de que lo que una sociedad y una cultura consensúan de lo que tiene que ser un hombre, también se va adaptando y va cambiando, es decir, es algo que es mutable, por eso se dice que es un concepto que es histórico. Si miramos la historia, no es lo mismo ser hombre actualmente a el siglo anterior o hasta inclusive contextualmente, no es lo mismo ser hombre en un contexto como de Casabó, es decir, con mayores vulnerabilidades socioeconómicas, a un contexto favorecido socioeconómicamente, ¿no? Ahí las manifestaciones van a ser diferentes. ¿Y cómo juega en eso la edad? La adolescencia, el ingreso a la vida adulta. Juega mucho porque una de las cuestiones que se habla es que el género como tal, acá estamos hablando de cuestiones de género, ¿no? Siempre estamos hablando de cuestiones de género, es decir, cómo una sociedad y una cultura entiende la diferencia sexual. Eso es una forma de ordenar la sociedad y existe a nivel global, ¿verdad? Ahora, el género no aparece en forma sola, es decir, no solo somos hombres, no solo somos mujeres, no solo somos otros, en realidad somos hombre joven, para situarlo, ¿no? En esto de las masculinidades y el ser hombre, somos hombres jóvenes, hombres adultos mayores, hombres adolescentes, de la misma forma de mujeres jóvenes, adultas, etc. Y ahí entra esta perspectiva en donde se entrecruzan las categorías, ¿no? En esto que te decía, bueno, no es lo mismo ser un hombre en un contexto desfavorecido socioeconómicamente, no es lo mismo tampoco ser un hombre, por ejemplo, que se autopercibe o con una ascendencia étnico-racial afrodescendiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, de la misma forma ocurre en la adolescencia, más aún porque estaba colocado en un momento vital de conformación de la propia personalidad, con todas las complejidades que eso lleva. Y si a ese combo, digamos, le sumamos esto que vos decías, ¿no? Como que no se construye masculinidad de forma independiente, ¿cómo impactó o cómo está impactando en esos varones jóvenes, por ejemplo, este proceso que vivió
la construcción de las mujeres, ¿no? La nueva ola feminista y una reconfiguración de algunas cosas, que entre las mujeres jóvenes significó como un movimiento muy fuerte. Eso, ¿cómo es la contracara de eso en la masculinidad de esas edades? Bueno, podemos decir de que ha impactado mucho, ¿no? En esto de lo que te decía de que hay que verlo en términos sistémicos, en la medida de que una de las partes del sistema se mueve, y esto es relacional, obliga necesariamente a mover la otra parte, ¿no? En la medida de que también las mujeres, por suerte, han ganado en agenda de derechos, en reivindicación, y han avanzado y también se han insertado en otras áreas, por ejemplo a nivel laboral, a nivel político, con muchas dificultades, pero ha habido, ¿no?, un movimiento que ha llevado a eso, también se consolidan mayores resistencias, ¿no? Y ahí es lo que lleva también a esta idea de crisis de masculinidades que hablábamos hoy, ¿no?, más temprano, en donde en realidad, bueno, el estar en crisis es también un marco de oportunidad para incorporar ciertos aprendizajes y hacer algunas cosas. Podemos identificar distintos niveles de esa crisis, ¿no? Crisis a nivel como más de sociedad y de construcción de lo que es este modelo de masculinidades y de relaciones de género, pero después también existen crisis que son de corte más identitario y personales, ¿no?, en donde ahí se pone en juego las capacidades de afrontamiento que tenga la persona para dar cuenta de eso. En la actualidad también estamos asistiendo a que bueno, muchos adolescentes varones también transitan esas crisis de modelos, digamos, en términos de soledad, de orfandad de modelos, ¿no? Entonces es ahí donde también los medios, las redes, empiezan a ocupar un lugar que es importante empezar a ver, ¿no? Es decir, cuando estos adolescentes empiezan a situar algunas preguntas que son preguntas propias, relacionadas a su autoestima, relacionadas a las cosas que le están pasando, relacionadas a cómo relacionarse, cómo vincularse con adolescentes mujeres, eso los lleva a no tener un referente con el cual poder hablar y terminan, digamos, ofreciendo esas preguntas a la gran Internet, ¿no? Y ahí entra toda esta cuestión de cómo funcionan los algoritmos, en donde a partir de eso también empiezan a ofrecer, digamos, espontáneamente, ¿no?, entre grandes comillas, influencers que también se han hecho de un nombre con esto, incitando muchas veces al odio con claros mensajes de desprecio y menosprecio hacia las mujeres, hacia el movimiento feminista, ¿verdad? Y además conectan en eso de que la construcción de la masculinidad es un histórico. A veces hay como una suerte de revival de modelos que parecían como perimidos en esa, como una ida a rescatar esta cuestión que además se mezclan con, ¿no?, influencers que hablan de criptomoneda, pero que mezclan el tema del cuerpo, o emprendedores que se meten en duchas heladas porque pueden aguantar, ¿no? Como toda una cosa que parece que va a buscar referencias antiguas. Exacto. Es como una agenda que nunca aparece sola, ¿no? Es decir, son agendas contrarias a la agenda de derechos, de igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, de la diversidad sexual, que también, cuando uno empieza a analizar, aparecen también contenidos, por ejemplo, contrarios a una perspectiva ambientalista, contrarios, por ejemplo, al avance de los derechos de la diversidad sexual. Es decir, empiezan a aparecer justamente todos estos, digamos, mensajes mucho más rancios, que lo que hacen es capturar también en algún sentido el desconcierto y las vulnerabilidades de los momentos de crisis en los cuales estos varones se encuentran. Como cierta incomodidad y esto, falta de respuestas o de lugares donde encontrar espacio. Exacto, y eso es capitalizado, digamos, por otro tipo de público, ¿no?, y por otros justamente actores que en algún sentido promueven estos discursos de odio, ¿no? Por eso también es muy importante generar espacios de escucha para poder alojar en algún sentido esos momentos de crisis para esas personas, ¿no? Una escucha que también, bueno, pueda entender para poder encontrarle otro sentido y otro tipo de respuesta que no sea ni la cancelación ni la censura, ¿no? Porque si el otro no dice lo que verdaderamente le está pasando y piensa, difícilmente yo voy a tener una oportunidad de poder generar algún tipo de cambio o promover una pregunta reflexiva sobre lo que le pasa. Porque además, esta cuestión que pasa en otros planos, pero acá también se ve que esta cuestión de creer que lo que pasa en entornos virtuales después no se traslada, ¿no? Digamos que ciertas violencias después se trasladan a violencias físicas, a violencias emocionales que se dan en otros entornos. Hay un continuo
hay muchas veces cuestiones que son como especulares en términos de espejo, es decir, lo que pasa, esto de la falsa el falso límite entre la realidad virtual y la realidad material, por decirlo de alguna forma. Y aparte hay situaciones muy trágicas y lamentables a nivel internacional que dan cuenta justamente de esto, ¿no? De cómo ciertos actos de violencia extrema empezaron siendo promovidos a través de este tipo de redes, ¿no? Y vos hablabas de la escucha. ¿Qué se puede hacer, ¿no? Más allá del diagnóstico y para también ver como una oportunidad? Porque también, digamos, esta incomodidad bien canalizada, como decías vos, esta crisis bien canalizada puede ser una oportunidad de construcción. Exactamente. Ahí nosotros yo creo que en realidad hay que habilitar espacios en donde las personas puedan decir efectivamente lo que piensan. No puede ser un logro que alguien que es refractario a una agenda de igualdad en términos de derechos entre hombres y mujeres, no puede ser un logro que una persona que piensa así se vaya, por ejemplo, a una instancia de taller que estoy dando, ¿no? Porque no va a dejar de pensar lo que piensa. Porque no va a dejar de pensar, o tampoco es un logro que la persona no hable, ¿no? Yo, por ejemplo, en muchas instancias de taller, de sensibilizaciones, de capacitación, trato de promover justamente que las personas hablen sin ningún tipo de censura, ni ningún tipo de, a no ser obviamente que haya un límite que se transgrede, ¿no? Pero sí por lo menos promover de que la persona pueda explicitar en términos de respeto lo que verdaderamente piensa, porque es la oportunidad que uno tiene de poder justamente, como te decía, colocar una pregunta reflexiva en términos de tratar de mover la estantería del lugar, ¿no? Cambiar los libros del lugar. A veces puede funcionar, a veces no, porque eso depende también lo arraigado que tenga ciertos esquemas de pensamiento y cierto marco ideológico, pero por lo menos tener esa oportunidad. Claramente las instituciones del Estado, a nivel de estas instituciones de educación, es una cuestión que se debe incorporar, y en el trabajo con hombres y en el trabajo con masculinidades, en lo que es una agenda de género más amplia, si bien se han dado algunos pasos en materia de política pública, claramente es una de las áreas que menos desarrollo ha tenido, ¿no? Y bueno, ahí hay una cuestión de desafío para poder seguir avanzando. ¿Y ahí qué espacios hay? Si alguien escucha esto y dice, me gustaría encontrar un espacio, ¿qué espacios hay? ¿Hay? Sí, nosotros ahora, gracias por la pregunta, pues me habilita esto, desde Facultad de Psicología, desde el programa de género, en convenio con la Intendencia, estamos desarrollando desde hace un poco más de un año, empezamos el 26 de septiembre del 2023, a desarrollar lo que es la primera línea de escucha a hombres en el país, ¿no? Con alcance a nivel montevideano, pues es una política de la Intendencia, con resultados que son alentadores por varias cosas. Es un número telefónico que se puede llamar 1950-51-51. Nosotros empezamos como con una experiencia piloto para ver también qué resultado tenía y después eventualmente pensar en términos de escalarla, que funciona de lunes a viernes de 18 a 21 horas. Es atendido por psicólogos y trabajador social, que es como está conformado disciplinarmente el equipo, y aparte hay estudiantes que desarrollan su práctica de graduación. Y ahí, para nuestra sorpresa, nos encontramos muchos hombres que han llamado en este tiempo por primera vez, pero también que después han construido una referencia con el servicio y continúan llamando hasta inclusive 3 o 4 veces por semana, y todas las semanas también, ¿no? Si bien el servicio nuestro no hace un seguimiento, es un espacio de escucha que se abre y se cierra en el momento, y ahí hemos visto cómo muchos hombres, particularmente entre 35 y 55 años, que es la franja de edad que más hemos recibido, transitan sus crisis y sus dolores en términos de soledad. De soledad no porque no tengan vínculos, que muchas veces ocurre, sobre todo hombres adultos mayores que por cuestiones vitales se encuentran solos en procesos de duelo recientes, sino también en términos de que hay algo que obtura la posibilidad de escucha de un otro, pero también de poder decir lo que les pasa. ¿Por qué? Porque también lo que opera es esta idea de que si yo me muestro vulnerable y me muestro lo que pienso, lo que siento, puedo ser juzgado, ¿no? Y es una equivalencia de debilidad. El servicio nuestro en ese sentido brinda una escucha que es completamente desprejuiciada, ¿no? Entonces buscamos
orientar, y muchas veces con la escucha ya es suficiente para la persona en esto de que hablar lo que me pasa, poner en palabras, ya alivia. Yo siempre digo, capaz que los problemas siguen estando y muy probablemente los problemas sigan estando. Sin embargo, hay algo en tu mochila que se alivia, algún ladrillo se saca para poder seguir enfrentando ese problema que va a seguir estando. Muchísimas gracias, Néstor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y con ustedes seguimos en Conexiones. ¿Cuál de estas subcomunidades se asocia frecuentemente con la manósfera? Men Going Their Own Way, Ni Una Menos, Occupy Wall Street. Men Going Their Own Way, u Hombres Yendo por su propio camino, es un colectivo dentro de la manósfera que promueve la desvinculación de los hombres de relaciones y estructuras sociales que consideran perjudiciales para ellos. Sus miembros promueven la idea de ir por su propio camino, para evitar las dinámicas que, en su opinión, restringen los derechos y libertades de los hombres, especialmente en el ámbito sentimental, matrimonial o familiar. Esta postura incluye la recomendación de minimizar e incluso evitar completamente las relaciones con mujeres y las obligaciones legales o emocionales que conllevan. Seguimos en Conexiones. Otro asunto en el que coinciden muchos expertos es que la manósfera funciona porque le da respuestas a varones que se sienten incómodos en el mundo de hoy. Cuando uno mira las encuestas vinculadas a relacionamiento sexual, etcétera, esta regla 80-20 no se da ni por asomo. La inmensa mayoría de los varones consiguen tener relaciones sexuales con distintas parejas, etcétera, igual que las mujeres, es decir, eso no sucede. Sin embargo, hay un grupo de varones que se siente frustrado y se engancha en la manósfera porque eso sí le sucede. Y hay otro grupo de varones que se engancha en la manósfera porque gestiona muy mal sus relaciones afectivas y siente que todo el tiempo está con mujeres que hacen cosas que no deberían hacer. Y justifican a partir de ahí la violencia de género a punto de partida de los celos. Es decir, distintos tipos de frustraciones de los varones generan un determinado tipo de enganche con la manósfera. Los varones que sienten que en realidad no tienen capacidad para construir, digamos, un bienestar económico y asociarse de alguna manera al éxito, capaz que pasan más por el lado de las apuestas, de los criptos. Un problema que complica al abordar este fenómeno es que las retóricas de la manósfera operan de manera recursiva. Algo así como una profecía autocumplida en la que los varones que se involucran en la manósfera repiten discursos de resentimiento que terminan generando rechazo en las mujeres. Y es que la cosmovisión de estos muchachos supuestamente basados es ir hacia un pasado inexistente y creer en cosas que solo tienen sentido si tu posición ideológica nace del resentimiento. Más específicamente, un resentimiento originado por un mundo que no pudo cumplir sus promesas de prosperidad, pero proyectado en todas las mujeres. Claramente una visión del mundo tan cerrada y que esencializa a las mujeres como seres que no pueden amar y actúan solo por interés, termina convirtiéndose en una especie de profecía autocumplida, donde decenas de miles de jóvenes nunca desarrollan las herramientas necesarias como para tener una relación sana con un miembro del sexo opuesto. Pero ni todos los influencers del mundo, ni todos los algoritmos serían capaces de generar este tipo de violencia si no hubiese una materia prima de frustraciones y una cierta falta de respuestas para canalizarlas en otros espacios. Hay una serie de frustraciones que estamos teniendo los humanos, siempre las hemos tenido, pero que quizás antes las gestionábamos más en comunidad y que ahora las gestionamos en soledad buscando exclusivamente a otros que les pasa lo mismo. Y a partir de ahí, eso obviamente genera un enganche. Hay que poder pensar en el fenómeno como una vía para canalizar frustración y está bueno que nos interpele si no estamos haciendo algo mal. No tendríamos que tener otras vías para primero que quizá la frustración no se genere y por otro lado también para canalizar los distintos tipos de frustración que tenemos. En este caso estamos hablando de los hombres, pero podríamos hablar en general de los usuarios de Internet.
Santiago Morcillo plantea que una de las razones por las que estos discursos tuvieron tanta llegada es porque no siempre logramos llegar a los jóvenes y sus descontentos de manera efectiva, mientras estos influencers e ideas sí lo logran. Ese punto donde no se logró construir esa interpelación tan efectivamente es algo que jugó y está jugando muy en contra en muchos... o que permite que muchos varones jóvenes puedan construir un sentido, aún con las incongruencias que nosotros vemos ahí, ellos puedan construir un sentido, porque tiene que ver con la posición subjetiva que ellos están ocupando, que tiene que ver con la experiencia de vida de estos jóvenes varones. Entonces, ¿qué podemos hacer para conectar efectivamente con esos varones y sus malestares de una forma que nos ayude a evitar caer en una espiral de misoginia y violencia? La clave es construir esa interpelación sin dejar de lado que no se trata de que solamente los varones aprendamos a llorar, pero sigue habiendo brecha salarial y siguen habiendo todos los otros problemas, porque ahí sí que no solucionamos nada y ahí sí que se transforma todo en nuevas masculinidades y aliades y cosas que no van para ningún lado. Si desestimamos la experiencia subjetiva de las personas, no vamos a poder construir una interpelación jamás. Y eso es lo que ellos hacen muy bien. Y de vuelta, para enlazar con algo del principio, Internet funciona muy bien ahí, por ejemplo YouTube, porque en YouTube no aparece un periodista con saco y corbata y en un estudio con una iluminación súper sofisticada, sino aparece alguien que se parece mucho al público que está mirando. Dice, mira, este es un flaco como yo que agarró la compu y empezó a decir cosas. También es importante pensar en cómo los niños, adolescentes y jóvenes se relacionan con la información que encuentran en Internet y en cómo es necesario tomar conciencia de cómo estamos intermediados por algoritmos. Que la gente pueda decir lo que quiera está buenísimo. El problema es si las cajas de resonancia generan que determinados tipos de discursos sean los únicos que se escuchan. Porque esto de poder decir lo que quiere cada uno tiene que ver con esta idea muy democrática del pluralismo en la discusión. Ahora, si yo, por las reglas que está generando también los algoritmos, siempre escucho la misma cuestión, ahí ya deja de haber pluralismo. Y entonces determinados discursos se vuelven peligrosos. Creo que ahí hay una cuestión también a atender, que podríamos atenderla, sobre todo desde el punto de vista educativo, pensando, hay que enseñarles con mucha claridad a los gurises qué es el tema de la caja de resonancia, para que no caigan exclusivamente en eso, cómo uno puede sobre el mismo tema escuchar 2 o 3 campanas, que no es lo que te va a ofrecer el algoritmo, en principio. Eso por un lado. Y por otro lado, atender a las distintas frustraciones que tenemos por este momento civilizatorio, este cambio de estructura de vida de los humanos. Si hay algo que nos deja este programa hoy es que es importante pensar en cómo los niños, adolescentes y jóvenes se relacionan con la información que encuentran en Internet y cómo es necesario tomar conciencia de cómo estamos intermediados por algoritmos.